Mi hijastra me denuncia por maltrato, para ocultar que robó joyas de su madre, pero las cámaras de seguridad la delatan frente a la policía. Mi esposa y yo llevamos 6 años casados. No voy a pretender que todo ha sido perfecto, porque ningún matrimonio lo es, pero siempre pensé que habíamos construido algo sólido. Ella es todo lo que busqué en una pareja, una mujer fuerte, cariñosa y con una bondad que pocas veces había visto en alguien. Sin embargo, cuando te casas con alguien que tiene hijos de una relación previa, como es el caso de Sofía, la dinámica familiar siempre trae complicaciones. Yo nunca he tenido hijos propios, así que asumí este rol con mucha cautela, tratando de ser un apoyo, pero sin cruzar límites que no me correspondían. Aunque hice todo lo posible por llevarme bien con su hija, Valeria, siempre hubo una barrera que no pude atravesar. Valeria tenía 12 años cuando conocí a Sofía. Era una niña callada, pero no particularmente problemática. Al principio pensé que nuestra relación podría mejorar con el tiempo, que eventualmente construiríamos algo parecido a una amistad, pero eso nunca sucedió. Ella me toleraba en el mejor de los casos, y en el peor, me ignoraba por completo. Nunca me faltó al respeto de manera directa, pero su actitud dejaba claro que yo era un intruso en su vida, alguien que había llegado a interrumpir el pequeño mundo que tenía con su madre. Cuando Valeria cumplió 18 años, las cosas no mejoraron, sino que empeoraron. Se encontraba en esa etapa de la vida donde intentas encontrar tu independencia, pero muchas veces lo haces de maneras impulsivas y, francamente, poco sensatas. Aunque vive principalmente con su padre biológico, empieza a pasar más tiempo en nuestra casa cada vez que necesita algo de Sofía. No voy a mentir, esto me generaba cierta incomodidad, pero nunca quise interponerme en la relación entre madre e hija. A fin de cuentas, Sofía siempre decía que todo lo que hacía era por el bien de Valeria, y yo no quería ser quien pusiera obstáculos en ese vínculo. Todo comenzó hace unas semanas. Sofía y yo estábamos organizando nuestras cosas en la nueva casa a la que nos mudamos recientemente, cuando notamos que algunas joyas de su abuela estaban desapareciendo. Estas no eran piezas cualquiera, se trataba de objetos con un enorme valor sentimental para mi esposa, recuerdos de su infancia y de momentos especiales con su familia. Entre las cosas que faltaban estaban un collar de diamantes y una pulsera de oro. En un principio pensamos que simplemente las habíamos extraviado durante la mudanza. Las cajas estaban aún desordenadas, y nos pareció lógico asumir que estaban escondidas entre ellas. Pasaron unos días, y por más que buscamos en cada rincón de la casa, las joyas seguían sin aparecer. Algo empezó a inquietarme. No soy de esas personas que se obsesionan con detalles pequeños, pero había algo que no cuadraba. Un día, mientras estaba guardando unas cosas en el dormitorio, noté que uno de los cajones de la cómoda estaba ligeramente desordenado. No era algo muy obvio, pero sabía que ni Sofía ni yo habíamos revisado ese cajón desde que llegamos a la casa. Era el lugar donde guardaba las joyas que ahora estaban desaparecidas. La idea de que alguien más hubiera tocado nuestras cosas comenzó a rondar mi cabeza. Por aquel entonces, Valeria había empezado a visitarnos con mayor frecuencia. Venía algunas tardes mientras Sofía y yo estábamos trabajando, y decía que pasaba por la casa para estudiar tranquila o para recoger cosas que se había dejado allí. Yo no quise decir nada al principio. No tenía pruebas de que algo raro estuviera ocurriendo, y no quería sembrar discordia en nuestra familia, pero empecé a conectar puntos, la frecuencia de las visitas, las joyas desaparecidas, el cajón fuera de lugar. Todo apuntaba a algo que no quería admitir. Después de darle vueltas durante varios días, decidí tomar una medida preventiva. Instalé cámaras de seguridad dentro de la casa, principalmente en el área de la sala y en el dormitorio principal. No le conté a Sofía, porque no quería alarmarla ni causar una pelea innecesaria. En mi mente, esta era una forma de descartar cualquier sospecha y protegernos en caso de que realmente algo extraño estuviera pasando. Las cámaras eran discretas, y mi intención no era vigilar a Valeria específicamente, sino asegurarme de que nuestra casa estuviera segura. Lo que descubrí en las grabaciones fue devastador. Ahí estaba Valeria, entrando a nuestra habitación mientras nosotros no estábamos. La vi revisando cajones, abriendo la cómoda donde guardábamos las joyas, y, para mi horror,
tomando el collar de diamantes y la pulsera de oro que tanto significaban para Sofía. Se veía completamente tranquila, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Mis emociones se desbordaron, enojo, decepción, y sobre todo, una profunda tristeza. ¿Cómo podía alguien hacer algo así, y menos aún a su propia madre? Tomé un par de días para decidir cómo manejar la situación. No soy una persona impulsiva, y sabía que confrontarla sin pruebas podría volverse en mi contra. Por eso, cuando finalmente hablé con Valeria, lo hice con calma, pero de forma directa. Le dije que sabía que había tomado las joyas y que necesitaba devolverlas. Lo que no esperaba era su reacción. En lugar de admitir lo que había hecho, Valeria empezó a gritarme. Me llamó mentiroso, me acusó de intentar arruinar su relación con su madre y hasta dijo que yo la odiaba desde siempre. Fue una escena que me dejó sin palabras. Lo peor no fue su reacción, sino cómo manejó Sofía la situación. Cuando le conté lo que había ocurrido, ella no supo qué decir. Aunque no me acusó directamente, tampoco me defendió. Parecía paralizada, atrapada entre su hija y yo. Sentí como si todas las veces que había tratado de ser un buen esposo y padrastro no significaran nada. Esa noche, me quedé despierto en el sofá, preguntándome si había tomado la decisión correcta al casarme con alguien que no podía confiar en mí en momentos cruciales. Pensé que ese sería el punto más bajo de toda esta situación, pero no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Actualización 1. Han pasado algunos días desde que confronté a Valeria por las joyas. El ambiente en la casa se volvió tenso, como si todos estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo. Sofía ha estado distante, y aunque no lo dice directamente, sé que está luchando con lo que le conté. Creo que parte de ella quiere creerme, pero al mismo tiempo, es difícil para una madre aceptar que su hija pueda haber hecho algo tan deshonesto. He intentado mantenerme tranquilo, dándole espacio para procesar, pero la verdad es que me siento como un extraño en mi propia casa. No hay nada peor que sentirte culpable por algo que no hiciste, solo porque las personas a tu alrededor dudan de ti. Por otro lado, Valeria parece estar completamente tranquila, como si nada hubiera pasado. Su actitud me irrita profundamente, pero me contengo. Intento evitarla, porque cualquier interacción con ella ahora parece una bomba de tiempo a punto de explotar. Sin embargo, lo que no sabía era que ella ya estaba tramando algo mucho más grande y mucho más dañino. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, escuché que alguien llamaba a la puerta con fuerza. No esperaba visitas, así que fui a abrir, solo para encontrarme con 2 oficiales de policía en el umbral. Uno de ellos me explicó, con un tono profesional pero firme, que estaban ahí para hablar conmigo sobre una denuncia de maltrato presentada en mi contra. Por un momento, no entendí nada. ¿Maltrato? Yo. Mi cerebro tardó en procesar lo que estaba escuchando, pero entonces lo entendí, Valeria me había denunciado. Según los oficiales, Valeria había reportado que yo era un padrastro abusivo, controlador y emocionalmente violento. Afirmó que constantemente la acosaba, que no la dejaba sentirse segura en su propia casa y que, recientemente, la había empujado en las escaleras durante una discusión. Cuando escuché eso último, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era una mentira tan descarada que, por un segundo, no supe si reírme o gritar. Lo más irónico es que no habíamos tenido ninguna interacción directa desde el día en que la confronté sobre las joyas. Intenté mantener la calma mientras les explicaba a los oficiales que esas acusaciones eran completamente falsas. Les conté sobre la situación de las joyas y cómo había confrontado a Valeria, pero ellos dejaron claro que estaban allí para investigar las denuncias, no para tomar partido. En ese momento, me di cuenta de lo vulnerable que estaba. Aunque sabía que tenía pruebas, la simple idea de que alguien pudiera fabricar una historia tan elaborada para destruir mi reputación era aterradora. Cuando Sofía llegó a casa esa tarde, la tensión explotó. Le conté lo que había sucedido, y por un momento pensé que reaccionaría con indignación, que se pondría de mi lado y llamaría a Valeria para exigirle una explicación. Pero, para mi sorpresa, su reacción fue completamente diferente. Se quedó callada, con una expresión que no pude leer del todo. Luego, simplemente dijo,
necesito hablar con Valeria antes de sacar conclusiones. Ese fue el momento en que supe que algo en nuestra relación se había roto. Más tarde esa noche, Sofía confrontó a Valeria, pero yo no estuve presente en esa conversación. Me enteré de los detalles después, cuando Sofía me lo contó con lágrimas en los ojos. Valeria mantuvo su historia, diciendo que yo siempre había sido cruel con ella, que la vigilaba constantemente y que la hacía sentir como si no tuviera lugar en esta familia. También agregó que yo la empujé cuando intentó defenderse durante una discusión, lo que supuestamente justificaba la denuncia. Sofía me miró y me dijo, no sé qué pensar. Es mi hija, pero tú eres mi esposo. Estoy atrapada entre los dos. Esa frase se quedó grabada en mi mente como una sentencia. Esa noche, no pude dormir. Estaba furioso, no solo con Valeria, sino también con Sofía. ¿Cómo podía siquiera dudar de mí después de todo lo que habíamos vivido juntos? Pero, al mismo tiempo, sabía que todo esto era obra de Valeria, quien claramente sabía cómo manipular a su madre para que se sintiera culpable y confundida. Era como si hubiera lanzado una bomba en nuestra familia y ahora estuviera disfrutando mientras nosotros lidiábamos con las consecuencias. Al día siguiente, recibí una llamada de los oficiales que habían venido a mi casa. Querían hacer una visita para inspeccionar la casa y confirmar si había algún indicio de que las denuncias de Valeria fueran ciertas. Aunque sabía que no encontrarían nada, la idea de que se llevara a cabo una investigación formal me ponía nervioso. No era solo una cuestión de orgullo, era el hecho de que mi integridad estaba siendo cuestionada de una manera tan pública y humillante. Decidí que era el momento de usar las pruebas que tenía. Había estado guardando las grabaciones de las cámaras de seguridad como último recurso, porque no quería que Sofía sintiera que la estaba obligando a elegir entre su hija y yo. Pero ahora, la situación había ido demasiado lejos. Antes de que los oficiales llegaran, le mostré a Sofía las grabaciones. Al principio, parecía reacia a mirarlas, como si temiera lo que podría ver. Pero una vez que comenzó a ver a Valeria entrando a nuestro dormitorio, revisando los cajones y llevándose las joyas, no pudo contener las lágrimas. No lo puedo creer, dijo en voz baja. Pero incluso entonces, no era el alivio que esperaba. En lugar de indignarse con Valeria, Sofía parecía devastada, como si las pruebas fueran un ataque directo a su maternidad. El día que los oficiales vinieron a la casa, llevé las grabaciones como respaldo. Quería asegurarme de que mi versión de los hechos quedara clara, pero no esperaba que las cosas se desarrollaran como lo hicieron. Actualización 2. Cuando los oficiales llegaron a nuestra casa para continuar con la investigación, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que no había hecho nada malo, pero la idea de tener que justificar mi inocencia ante extraños en mi propio hogar era humillante. Sofía estaba visiblemente incómoda, y aunque no lo decía en voz alta, se notaba que estaba luchando con sus propios sentimientos. Mientras tanto, Valeria no estaba presente, lo cual fue un alivio para mí. No creo que pudiera haber mantenido la compostura si ella estuviera allí fingiendo ser la víctima. Los oficiales comenzaron a hacer preguntas sobre la disposición de la casa, específicamente sobre las escaleras, ya que esa era la supuesta escena del crimen donde, según Valeria, la había empujado. Me pidieron que describiera lo que había sucedido ese día, pero obviamente no había nada que contar porque toda su historia era fabricada. Mientras hablaba, podía sentir la duda en el ambiente. Por más profesional que sea la policía, sabes que siempre hay una parte de ellos que se pregunta, ¿y si es verdad? Fue entonces cuando decidí que era el momento de mostrarles las pruebas. Antes de que las cosas pudieran avanzar más, les expliqué que tenía cámaras de seguridad instaladas en la casa y que las grabaciones podían arrojar luz sobre las acusaciones. Recuerdo claramente el momento en que dije esto, porque la atmósfera en la habitación cambió por completo. Uno de los oficiales levantó una ceja, como si no estuviera seguro de si debía creerme, mientras el otro simplemente dijo, ¿podemos verlas ahora mismo? Conecté mi laptop al televisor de la sala para que todos pudieran ver las grabaciones. Sofía estaba sentada en el sofá, pálida y con las manos apretadas en su regazo. Cuando la primera grabación comenzó a reproducirse, pude sentir mi propio corazón latiendo con fuerza.
En la pantalla, se veía claramente a Valeria entrando a la casa en una de sus visitas recientes. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero luego, la grabación mostraba cómo se dirigía directamente al dormitorio principal, abriendo cajones y revolviendo nuestras cosas. El momento clave llegó cuando tomó el collar de diamantes y la pulsera de oro, guardándolos rápidamente en su bolso antes de salir de la habitación. Los oficiales se miraron entre sí, y uno de ellos dejó escapar un suspiro audible. Bueno, eso cambia las cosas, dijo uno de ellos mientras tomaba notas. No había forma de que Valeria pudiera justificar lo que acabábamos de ver. Y lo mejor de todo, también tenía grabaciones que mostraban el día en que, según ella, la empujé en las escaleras. En esas imágenes, se veía claramente a Valeria subiendo y bajando las escaleras por su cuenta, e incluso, en un momento, simulando tropezar y mirar hacia atrás como si estuviera ensayando. Cuando esas imágenes terminaron, me volví hacia Sofía. No dije nada, porque sentí que no había nada que decir. Ella estaba llorando silenciosamente, con la mirada fija en la pantalla. Por un momento, pensé que finalmente vería la indignación que había esperado de su parte, pero lo único que dijo fue, no puedo creer que mi hija haya hecho esto. Su tono no era de enojo, sino de devastación, como si hubiera perdido algo dentro de sí misma. Los oficiales se disculparon por la incomodidad de la investigación, pero explicaron que necesitaban llevar estas pruebas a la estación para incluirlas en el caso. También me informaron que Valeria sería contactada para responder por el robo, así como por las acusaciones falsas que había hecho en mi contra. Aunque esto debería haberme dado cierto alivio, no lo hizo del todo. Sí, las pruebas estaban de mi lado, pero el daño emocional ya estaba hecho. Lo que más me dolía no era lo que Valeria había intentado hacer, sino la reacción de Sofía durante todo este proceso. Su incapacidad para ponerse de mi lado desde el principio seguía pesando en mi pecho. Esa noche, cuando los oficiales se fueron, Sofía y yo tuvimos una conversación larga y dolorosa. Ella me pidió perdón entre lágrimas, diciendo que no sabía cómo manejar la situación y que estaba abrumada por lo que había descubierto. Me explicó que se sentía como una madre horrible, incapaz de aceptar que su hija pudiera hacer algo tan vil. Aunque entendí de dónde venía, no pude evitar sentirme herido. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que su falta de apoyo durante estas semanas me había hecho sentir traicionado. Sofía no intentó justificar sus acciones, simplemente aceptó lo que le dije y volvió a pedirme perdón. Por supuesto, el drama no terminó ahí. Al día siguiente, Valeria fue llamada a la estación de policía para ser interrogada. Según me contaron más tarde, ella intentó mantener su versión inicial, diciendo que yo era un padrastro abusivo y que solo estaba usando las cámaras para manipular la narrativa. Sin embargo, cuando le mostraron las grabaciones, su fachada comenzó a desmoronarse. Eventualmente, admitió haber tomado las joyas, pero no ofreció ninguna disculpa ni mostró remordimiento. En cambio, intentó justificar su comportamiento diciendo que necesitaba dinero y que no era gran cosa. Esa respuesta me enfureció más de lo que puedo describir. No solo había robado algo valioso, sino que ni siquiera parecía entender el impacto de sus acciones. Mientras tanto, Sofía estaba completamente devastada. No sabía cómo manejar lo que estaba pasando y, para ser honesto, yo tampoco. En ese momento, entendí que las cosas entre nosotros ya no serían iguales. Aunque las pruebas me habían exonerado, el daño a nuestra relación parecía irreparable. Actualización 3. Después de que las pruebas salieron a la luz y Valeria fue confrontada por la policía, pensé que lo peor ya había pasado. Pero lo que no sabía era que las verdaderas consecuencias de esta situación apenas estaban comenzando. Aunque se sentía como un alivio que la verdad finalmente estuviera sobre la mesa, también era evidente que el impacto emocional y legal de todo esto seguiría rondándonos como una nube negra durante mucho tiempo. Valeria, al enfrentarse a las pruebas irrefutables, no tuvo otra opción que admitir el robo de las joyas. Sin embargo, su confesión fue fría, sin un rastro de remordimiento. Según lo que me contaron los oficiales, ella justificó sus acciones diciendo que necesitaba dinero y que su madre tenía de sobra. Esa actitud me dejó sin palabras. No solo estaba evadiendo toda responsabilidad,
sino que también estaba intentando minimizar el daño que había causado, como si robar algo tan valioso de su propia madre fuera un detalle insignificante. Cuando la policía explicó a Sofía y a mí las posibles consecuencias legales, tuve sentimientos encontrados. Por un lado, sentí que Valeria necesitaba enfrentar alguna forma de castigo para entender la gravedad de sus actos. No solo había robado, sino que había intentado destruir mi reputación y nuestra familia con sus mentiras. Por otro lado, sabía que cualquier acción legal solo complicaría aún más las cosas entre Sofía y yo. A pesar de todo, Sofía seguía siendo la madre de Valeria, y cada paso que diera en este asunto sería un paso más hacia una separación emocional que parecía inevitable. Finalmente, los oficiales recomendaron presentar cargos por robo y difamación, considerando que las joyas robadas tenían un valor significativo y que las acusaciones falsas contra mí habían requerido una investigación oficial. Aunque dudé, decidí seguir adelante. No lo hice por venganza, sino porque sentí que debía protegerme y dejar claro que no permitiría que alguien, ni siquiera la hija de mi esposa, pisoteara mi nombre y mi integridad. Sofía no se opuso directamente, pero podía ver en sus ojos que esto la estaba destrozando. Se sentía como si cada paso que daba en defensa de mí mismo construyera un muro más alto entre nosotros. El proceso legal avanzó rápidamente debido a las pruebas contundentes. Valeria llegó a un acuerdo para evitar un juicio completo, aceptando realizar servicio comunitario y devolver las joyas que todavía tenía en su poder. Pero este resultado no fue suficiente para cerrar las heridas abiertas en nuestra familia. Aunque la justicia estaba del lado de la verdad, el daño emocional era irreparable. Mientras tanto, la relación entre Sofía y Valeria también comenzó a fracturarse. Valeria se fue a vivir con su padre biológico, lo que inicialmente parecía una solución lógica para calmar las aguas. Sin embargo, en lugar de aceptar responsabilidad por sus acciones, Valeria empezó a usar la situación para victimizarse frente a su madre y su círculo social. Le decía a todo el mundo que yo era un manipulador y que había usado las cámaras para espiar y controlarla. Incluso trató de convencer a su madre de que todo lo que había hecho era una reacción a cómo yo supuestamente la hacía sentir en nuestra casa. Lo que más me dolió no fue escuchar estas mentiras, sino ver cómo Sofía se esforzaba por justificar el comportamiento de su hija. En más de una ocasión, la escuché decir cosas como, es joven, no sabe lo que hace o está confundida, no es mala persona. Aunque entendía que Sofía estaba tratando de protegerse emocionalmente, sentí que esa actitud era un insulto hacia mí y todo lo que había pasado. Era como si estuviera más preocupada por suavizar las acciones de Valeria que por reparar el daño que me había hecho. Nuestra relación, que ya estaba en crisis, comenzó a desmoronarse aún más. Las conversaciones se volvieron tensas y cargadas de emociones. Cada vez que intentaba hablar sobre cómo me sentía, Sofía se ponía a la defensiva, diciendo que estaba haciendo lo mejor que podía en una situación imposible. Hubo momentos en los que pensé que podríamos superarlo, pero cada vez que Valeria volvía a aparecer en la conversación, el resentimiento regresaba como una ola que no podía detener. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Sofía finalmente rompió el hielo. Me dijo que había hablado con Valeria y que su hija había aceptado devolver las joyas restantes. Sin embargo, también me dijo que Valeria seguía insistiendo en que yo era el verdadero problema. Dice que no se siente segura contigo, me confesó Sofía con voz temblorosa. Fue como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. ¿No se sentía segura conmigo? Después de todo lo que había hecho para proteger esta familia. Era absurdo, pero lo peor era que Sofía parecía considerar esa posibilidad, aunque fuera por un segundo. Esa conversación fue un punto de quiebre para mí. Me di cuenta de que, aunque había pruebas de mi inocencia, Sofía siempre tendría dudas en el fondo de su mente. No importaba cuántas pruebas tuviera o cuánto intentara demostrar mi lealtad, el vínculo entre madre e hija siempre sería más fuerte que cualquier verdad que pudiera presentar. Me sentí completamente solo, como si estuviera luchando una batalla que ya había perdido. En los días siguientes, intenté mantenerme ocupado y evitar pensar demasiado en la situación, pero era imposible. Cada rincón de la casa me recordaba lo que había perdido, la confianza de mi esposa, la paz en mi hogar y, en cierta forma, mi dignidad.
Aunque sabía que Valeria estaba recibiendo un castigo por lo que había hecho, no podía evitar sentir que ella había ganado en cierto sentido. Había sembrado la duda y el caos, y aunque la verdad había salido a la luz, el daño ya estaba hecho. Esa semana, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, encontré una vieja foto de Sofía y yo en nuestras primeras vacaciones juntos. Estábamos sonriendo, despreocupados, completamente enamorados. Por un momento, quise aferrarme a esa imagen, a esa versión de nosotros que parecía tan lejana ahora. Pero algo dentro de mí sabía que esa pareja ya no existía. Lo que Valeria había hecho no solo afectó nuestra relación, también me hizo cuestionar si Sofía y yo éramos realmente compatibles. Las dudas comenzaron a crecer en mi mente. ¿Había ignorado señales de advertencia desde el principio? ¿Había idealizado a Sofía al punto de no ver que siempre estaría atrapada entre su hija y yo? Aunque todavía la amaba, no podía evitar sentir que algo fundamental entre nosotros se había roto, y no estaba seguro de si podría repararse. Actualización 4. Los días posteriores a la resolución legal del caso con Valeria han sido extraños. Por un lado, el peso de la investigación policial y las acusaciones falsas finalmente se ha levantado de mis hombros. Por otro, el vacío emocional que quedó tras toda esta experiencia parece imposible de llenar. Aunque la justicia está de mi lado, no puedo evitar sentirme como si hubiera perdido algo mucho más importante que mi tranquilidad, el respeto y la confianza en mi matrimonio. Valeria ahora está viviendo con su padre biológico, lo que ha reducido la tensión inmediata en nuestra casa. Sin embargo, su presencia sigue pesando sobre nosotros como un fantasma que se niega a desaparecer. Desde que se mudó, ha estado en contacto constante con Sofía, enviándole mensajes y llamadas casi a diario. Según Sofía, la mayoría de esos mensajes son intentos de Valeria por justificar su comportamiento o, peor aún, para insistir en que yo fui el culpable de toda esta situación. A pesar de las pruebas y las consecuencias legales, Valeria parece incapaz de asumir responsabilidad por sus acciones. Su narrativa de victimización no solo sigue viva, sino que se ha fortalecido. La parte más frustrante es que Sofía, aunque no lo diga directamente, parece seguir dejando una pequeña puerta abierta a las palabras de su hija. Cada vez que hablamos del tema, ella dice cosas como, Valeria está muy lastimada, no sabe cómo manejar todo esto o es difícil para ella aceptar lo que hizo, pero necesita tiempo. Esas frases, aunque comprensibles desde el punto de vista de una madre, se sienten como un balde de agua fría para mí. ¿Qué pasa con lo que yo necesito? ¿Qué pasa con el tiempo que yo he perdido tratando de demostrar mi inocencia mientras Valeria jugaba con nuestras vidas como si fueran piezas de un tablero de ajedrez? Hace 3 días, la tensión finalmente alcanzó su punto máximo. Todo comenzó con algo aparentemente trivial, un mensaje de Valeria que Sofía dejó abierto en su teléfono mientras preparaba el desayuno. No soy alguien que revise los dispositivos de mi pareja, pero cuando lo vi, no pude evitar leerlo. Era un mensaje largo y lleno de reproches hacia su madre, pero lo que realmente me enfureció fue una línea en particular, no entiendo cómo puedes seguir con ese hombre después de todo lo que te ha hecho a ti y a mí. Él es el verdadero problema, y siempre lo será. Esa frase se quedó grabada en mi mente durante horas. No era solo una acusación hacia mí, era un intento de Valeria por minar lo poco que quedaba de nuestro matrimonio. Sentí una mezcla de rabia e impotencia, pero decidí no decir nada en ese momento. Guardé mis pensamientos hasta la noche, cuando finalmente confronté a Sofía. Le pregunté, de forma directa, si todavía creía en lo que Valeria decía, si en algún rincón de su mente seguía dudando de mí. Su respuesta fue como un golpe en el estómago. No es que dude de ti, dijo, evitando mirarme a los ojos. Es que, es mi hija. No puedo simplemente apagar mis sentimientos por ella, por más que me haya decepcionado. Esa confesión, aunque honesta, confirmó lo que había temido desde el principio. Sofía nunca podría desligarse completamente de las palabras y las acciones de Valeria. Siempre habría un espacio en su corazón que justificaría, excusaría o al menos trataría de entender lo que su hija hacía, incluso si eso significaba cuestionarme a mí. Por primera vez en 6 años de matrimonio, me di cuenta de que no éramos un equipo.
En el fondo, Sofía siempre estaría sola en su lucha por equilibrar su papel como madre y esposa, y yo siempre estaría en un segundo plano. La conversación se volvió más intensa. Le dije lo que había estado guardando durante semanas, que me sentía traicionado, no solo por Valeria, sino también por ella. Que no podía entender cómo alguien que decía amarme había permitido que las dudas envenenaran nuestra relación. Sofía empezó a llorar, diciendo que estaba haciendo lo mejor que podía, que nunca quiso herirme y que tampoco sabía cómo manejar la situación. Es fácil para ti decir que haga a un lado a mi hija, pero no sabes lo que eso significa para mí, me dijo entre sollozos. Su respuesta me enfureció aún más. Nunca le pedí que dejara de ser madre, pero sí esperaba que me apoyara cuando las pruebas eran claras, cuando la verdad estaba frente a nosotros. Esa noche fue la primera vez que dije en voz alta lo que había estado pensando desde hace semanas: no sé si podemos seguir así. No sé si todavía tenemos algo que salvar. Después de eso, hubo un silencio sepulcral en la casa. Sofía se encerró en nuestra habitación, y yo dormí en el sofá, mirando el techo durante horas y preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. En 6 años de matrimonio, nunca había sentido una distancia tan grande entre nosotros. La idea de separarnos siempre había parecido imposible, pero ahora se sentía como la única salida lógica. Ya no éramos la pareja que solíamos ser, y lo que había ocurrido con Valeria no era solo un problema aislado, era un síntoma de algo mucho más profundo. En los días siguientes, Sofía y yo apenas hablamos. Ella sigue intentando mantener contacto constante con Valeria, mientras yo trato de evitar cualquier interacción que me recuerde todo lo que pasó. Estoy comenzando a empacar algunas cosas en secreto, no porque quiera irme de inmediato, sino porque necesito sentir que tengo control sobre algo en mi vida. La verdad es que ya no sé si estoy dispuesto a seguir luchando por una relación donde siempre estaré compitiendo contra una sombra. Siento que mi decisión está casi tomada, pero no sé cómo enfrentar la conversación final. Hay demasiada historia entre nosotros, demasiados recuerdos buenos mezclados con los malos. Pero una cosa es clara, ya no confío en que este matrimonio pueda sobrevivir. Actualización final. Hace unos días empecé a empacar mis cosas, convencido de que mi matrimonio estaba irremediablemente roto. Había llegado a la conclusión de que no podía seguir en una relación donde siempre estaría en segundo lugar, donde la sombra de Valeria y las dudas de Sofía me seguirían atormentando. Sin embargo, lo que no sabía era que aún quedaba una pieza del rompecabezas por descubrir, una que cambiaría todo lo que creía saber sobre esta situación. Mientras revisaba algunas de mis pertenencias en el cuarto de huéspedes, encontré una caja que no reconocí. Estaba entre mis cosas, pero claramente no me pertenecía. La abrí, pensando que sería alguna caja de almacenamiento olvidada durante la mudanza, pero lo que encontré me dejó helado. Dentro había una serie de documentos, notas y un recibo de una casa de empeño. El recibo era reciente, de hace unas semanas, y detallaba la venta de un collar de diamantes y una pulsera de oro. Las mismas piezas que habían sido robadas. Mi primera reacción fue asumir que Valeria había escondido esa caja ahí en algún momento. ¿Había regresado a la casa sin que me diera cuenta? ¿O quizás Sofía la había dejado ahí accidentalmente? Pero algo no cuadraba. Revisé los documentos con más cuidado y encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera: el recibo estaba a nombre de Sofía. No Valeria. Sofía. Por un momento pensé que era un error, que tal vez alguien había usado su nombre. Pero cuanto más leía los papeles, más claro era que Sofía no solo estaba al tanto del robo, sino que ella misma había llevado las joyas a empeñar. Había transacciones detalladas que mostraban cómo Sofía había recibido dinero por las piezas y lo había depositado en una cuenta bancaria desconocida para mí. Mi mente corría en todas direcciones. ¿Por qué haría algo así? ¿Y por qué culpar a Valeria? Sentí como si mi mundo entero se estuviera desmoronando nuevamente, pero esta vez en una dirección completamente distinta. Decidí no confrontar a Sofía de inmediato, necesitaba más pruebas. Así que tomé fotos de todos los documentos y pasé la tarde intentando juntar las piezas. Revisé nuestros estados de cuenta conjuntos, buscando algún patrón inusual, pero todo parecía normal.
Entonces, decidí hacer algo que nunca pensé que haría, accedí a su correo electrónico. Sé que fue una invasión de privacidad, pero en ese momento ya no había lugar para la confianza. Lo que encontré allí fue aún peor. Entre sus correos había mensajes recientes con un hombre cuyo nombre no reconocía. Al principio eran conversaciones vagas, pero luego encontré algo mucho más explícito. Sofía le había transferido dinero varias veces en los últimos meses, con conceptos que iban desde ayuda urgente hasta nuevo comienzo. En uno de los correos, él le agradecía por su sacrificio y le decía que pronto podrían estar juntos, lejos de todas las complicaciones. Mi estómago se revolvió al leer eso. No solo había vendido las joyas para ayudar a este hombre, sino que había planeado usar a Valeria como chivo expiatorio para encubrir su rastro. Esa noche, mientras Sofía dormía, revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad una vez más. Busqué algo que me hubiera pasado por alto, y efectivamente, ahí estaba, en una de las grabaciones, días antes de que confrontara a Valeria. Se veía a Sofía entrando al dormitorio y revisando los mismos cajones donde estaban las joyas. Había pensado que las cámaras solo habían captado a Valeria, pero Sofía también había estado allí, tomando las piezas. Lo más devastador fue que, en otra grabación, se veía claramente cómo Sofía le entregaba una pequeña caja a un hombre en el porche de nuestra casa. El mismo hombre con el que había estado intercambiando correos. La verdad golpeó con una fuerza abrumadora. Sofía no solo había traicionado nuestra relación, sino que había usado a su propia hija como escudo para encubrir sus acciones. Todo el caos, todas las mentiras, todo el daño causado a nuestra familia, no eran producto de una hija rebelde y manipuladora, sino de una esposa que estaba dispuesta a destruir todo para seguir con sus propios planes. A la mañana siguiente, confronté a Sofía. Coloqué los documentos, las fotos y las grabaciones en la mesa de la sala y esperé a que bajara. Cuando lo hizo, su expresión pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. No le di tiempo para explicaciones. Simplemente le dije, quiero que hables. Ahora. Sin mentiras. Sofía intentó negar todo al principio, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Finalmente, entre lágrimas, confesó. Había conocido a este hombre, un viejo amigo de su juventud, meses antes de que todo esto comenzara. Según ella, él estaba en una situación difícil y le había pedido ayuda. Al principio, solo le daba dinero de sus ahorros, pero cuando eso no fue suficiente, decidió vender las joyas, sabiendo que podía culpar a Valeria si la situación se salía de control. ¿Y las acusaciones falsas? ¿Por qué dejaste que Valeria hiciera eso?, le pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi cuerpo entero temblaba de rabia. Su respuesta me dejó aún más helado. Pensé que si Valeria te ponía en la mira, sería más fácil para mí manejar las cosas. No quería que sospecharas de mí. No pude escuchar más. Tomé mis cosas y me fui de la casa ese mismo día. Ahora estoy en un hotel, tratando de procesar lo que acaba de suceder. Valeria, con todo lo que hizo, era solo una víctima más en este juego retorcido de manipulación que Sofía había creado. Ella también había sido utilizada, y aunque no justifico sus acciones, entiendo que estaba reaccionando a un ambiente tóxico que su propia madre había creado. Hoy mismo presenté una solicitud de divorcio. No hay nada que pueda salvar este matrimonio después de lo que descubrí. Pensé que la peor traición venía de Valeria, pero resulta que todo el tiempo mi verdadera enemiga había estado más cerca de lo que imaginaba.